Mis estimados emprendedores y emprendedoras, el episodio de esta semana va a ser un poco distinto. Hemos estado teniendo problemas técnicos. Alejandro está en México, no nos podemos conectar como lo hemos hecho en episodios pasados a distancia y ni siquiera nos puede mandar sus videos. Simplemente no se puede, pero espero que conmigo sea suficiente esta semana. Pero pues vamos a darles una breve actualización de mercado. Luego vamos a platicar de la falla de la compra de Zoom para Five9 y después vamos a hablar sobre el mercado de criptos. Vamos a platicar un poco de Facebook y todo el desastre en el que están ahorita. Pero pues empecemos. Los mercados van todavía un poco a la baja. El lunes tuvieron una caída dura, aunque tuvieron un buen rebote en medio de la semana, lo cual nos dice que la gente está lista para comprar esas bajas, pensando que son como comprar en oferta, ¿no? Pero simplemente no es el caso. La gente está muy nerviosa, el mercado, los inversionistas, todo el mundo está muy nervioso por todas las cosas que están pasando, incluidos los nuevos números de inflación que vuelven a estar más alto de lo esperado. Estamos viendo, y más bien estamos entrando a una temporada de enfermedades altas como es invierno en el hemisferio norte. Y esto nos va a duplicar los casos de COVID. Estamos viendo que la variante Delta sigue con todo, sigue la resistencia de las vacunas. Hay, digamos, un problema serio en cuestión de salud y eso está realmente manteniendo a los mercados bastante volátiles. Aparte, estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos sigue indecisos en tema de subir su límite de deuda, aunque supuestamente ya llegaron a un acuerdo para extenderlo hasta diciembre. Sigue siendo algo que no es una solución, son solamente 2 meses más, patear esa lata más adelante para ver qué pasa después. Sin embargo, estamos viendo, como les decía, muy nerviosa la gente. Cualquier tipo de noticia está destacando o una venta masiva o una compra gigante. Entonces, simplemente, digamos, son tiempos raros y pues, inviertan bajo su propio riesgo. Pero vamos a platicar un poquito hoy de lo que está pasando en China. China sigue con todo, atacando a sus empresas de tecnología grandes, sobre todo ahorita una que es la de envíos a domicilio, digamos, como Uber Eats en China. Les acaba de poner una multa de $512 millones por sus prácticas, digamos, monopolísticas, pero en sí, cómo tratan a sus empleados. Eso está China ocupándose de su gente, diciendo no está bien cómo están tratando a sus empleados y le está pasando esta multa gigantesca para corregir este tipo de comportamientos y ponerlos como ejemplo para que las demás empresas no hagan lo mismo. También estamos viendo que el mercado de bienes raíces en China está bastante nervioso porque vimos todo el desastre de Evergrande, ya les platicamos eso en episodios pasados, pero acaba de haber otra empresa que se llama Fantasia Holdings y ellos acaban de fallar en un pago de su deuda de $206 millones y inmediatamente congelaron todo tipo de compraventa de sus acciones para que no sufrieran lo mismo que les pasó a Evergrande, que perdieron 80% de su valor. Y por consecuencia, con todo y eso, durante el tema de Evergrande, Fantasia Holdings perdió 20% de su valor. Por lo mismo, la gente estaba especulando si iban a ellos a fallar en su deuda o no, y sí fallaron, pero tomaron, ventaja y congelaron sus acciones para cualquier tipo de compraventa para evitar esa venta masiva y esa baja tan gigantesca para sus inversionistas. Lo único que nos dice eso es que claramente algo no está bien y pues a ver qué pasa. Todavía no se siente como el efecto dominó como pasó en 2008, pero ya se está viendo que es más de uno el problema en China y la gente sigue muy nerviosa por qué puede pasar. El problema de los bancos y toda esa deuda que simplemente no está siendo repagada no es suficiente como para colapsar un banco, pero sí les va a pegar en sus ingresos netos. Por otro lado, en China mismo sigue el problema de la energía a todo lo que da. Siguen solicitándole a los productores de carbón, de energía, que eleven su producción de energía. Sin embargo, no les están incentivando en nada y simplemente no lo quieren hacer. Y el petróleo también va a la alza. O sea, estamos viendo que solamente en Estados Unidos el precio de la gasolina ha subido 67% este año y el precio del petróleo sigue subiendo. Y OPEC, que es la organización de países productores de petróleo, es como un cartel de petróleo. No quiere subir su producción para poder seguir tomando estos beneficios del precio más alto del petróleo, porque obviamente pues les conviene, están generando muchos más ingresos. Sobre todo a nosotros nos afecta que el petróleo esté alto porque le pone muchísima presión inflacionaria a todos los productos de consumo, bueno, no a todos, pero a muchos, y
sobre todo a nuestros propios gastos personales, o sea, la gasolina sí nos está afectando, pero hay empresas como Shell y como BP que están gozando de beneficios mucho mayores en cuanto a ingresos, porque pues claramente precio más alto de gasolina, ellos están produciendo casi lo mismo porque son refinerías, pues les conviene muchísimo. Tanto así que Exxon está subiendo los pronósticos de ingresos 6 veces de lo que habían anticipado a principio de año. Así que eso nos deja entender lo alto que está el petróleo ahorita y los beneficios para estas empresas de energía. Por otro lado, estamos viendo que los mercados de las ofertas iniciales están enfriando un poco, ya que iFit Health and Fitness, que es uno de los competidores más importantes de Peloton, estaba listo para hacer su oferta inicial y acaban de postergarlo diciendo que están viendo condiciones de mercado adversas. ¿Esto por qué? Claramente Peloton fue uno de los ganadores más importantes de la pandemia, pero estamos viendo que su acción ha bajado 50% de sus picos del año pasado, lo cual nos hace entender que pues claramente hacer ejercicio en casa y todo esto ya no están siendo la norma. La gente está saliendo a hacer ejercicio, está reiniciando los gimnasios y toda esta reapertura de la economía están bajando pues las condiciones para este tipo de ofertas iniciales. Lo vieron tanto que decidieron posponer su oferta inicial y pues claramente es algo de nota. Por otro lado, en ofertas iniciales, WeWork está de vuelta porque ya les habíamos platicado que se había acordado una fusión con una SPAC que se llama BOWX, para hacer su oferta inicial, y la junta de los accionistas es el 19 de octubre y si la aprueban esta fusión, literalmente WeWork está de vuelta y lista para el mercado un par de días después, así que esténse atentos con esa. Y por último, en esta actualización de mercado quería platicarles de los papeles de Pandora. No sé si recuerden los papeles de Panamá que salieron hace como 4 años, pero fue una bomba para toda la gente rica exponiendo sus esquemas fiscales de cómo evadían impuestos y cómo estaban escondiendo su dinero de los gobiernos alrededor del mundo. Pues imagínense eso, pero doblado, o sea, es muchísimo más alto esto, muchísima más información. Está exponiendo a más de 300 líderes mundiales actuales y pasados. O sea, literalmente hasta Vladimir Putin tuvo que salir a decir que no era cierto todo lo que estaban saliendo ahí. Claramente cuando nos están diciendo eso es que pues algo hay de cierto, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que, digamos, el primer ministro Tony Blair, hay mucha gente muy influyente y muy importante que está en estos papeles, y lo que nos enseña es cómo estaban usando compañías, digamos, cascarones en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, para comprar propiedades alrededor del mundo, ya sea Mónaco, Inglaterra, el resto del mundo, el sur de Francia, y usaban estas empresas que realmente tienen tienen leyes de privacidad bastante buenas en estos países, donde realmente no hay manera que otros gobiernos alrededor del mundo puedan encontrar esta información, y es una manera muy fácil para toda esta gente influyente de esconder sus ingresos y dejar de pagar impuestos sobre estos ingresos tan masivos. No sabemos en qué vaya a acabar esto, pero en donde sea que acabe, mínimo está exponiendo la manera en la que esta gente está escondiendo sus impuestos, que ustedes y yo nos toca pagar con mucho dolor, pero pues al final del día a todo el mundo le debería tocar. Y señores, para el primer tema del día de hoy vamos a hablar de Zoom y cómo falló su compra de Five9, una empresa que se dedica a CRM, que es la relación con los clientes, y ellos tenían un software bastante específico donde dejaban que las empresas pudieran tener récords de todos sus clientes de manera digital, pero de una manera bastante interesante, donde podían tener en el perfil del cliente desde récords de audio, récords de video, récords de llamada, récords de mensajes de texto, de correos, para que cualquier persona dentro de la empresa pudiera retomar ese cliente, y estaba específico. Y si querían hacer esta compra por $14,700 millones, pero lo interesante de esto es que hicieron una oferta de puramente acciones. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Zoom estaba contando en la subida de su acción, como había sido recientemente, pero tristemente ha estado a la baja. Desde que hicieron esta oferta, las acciones de Zoom han perdido 38% de su valor, lo cual claramente, como ya se había fijado el número de acciones que le iban a pagar a Five9, pues obviamente esta oferta ya no era suficientemente atractiva, le estaba reduciendo el valor 38% en vez de darles un plus a todos los accionistas de Five9. Por ende, votaron en contra de este tipo de compra.
Ahora, ¿qué es lo que le sigue a Zoom? El director general Eric Yuan salió a decir que esta compra no iba a fallar y no iba a cambiar la trayectoria de la empresa y hacia dónde iban y qué estaban haciendo, y tampoco iba a cambiar su relación con Five9, que íbamos a seguir usándolos como socios estratégicos y demás. Pero lo que realmente están perdiendo es esa masa crítica de usuarios que ya tenía Five9, donde podían entonces empaquetar el servicio de Zoom también y poder generar todavía más ingresos y más clientes de largo plazo. Zoom está en una posición bastante difícil porque está en un mercado sumamente competitivo, donde Google y Microsoft, dos de las empresas más grandes del mundo, están claramente atacándolos con todo lo que pueden. Con servicios que realmente están compitiendo directamente con Zoom, y aparte servicios de las mismas empresas que son lo que Zoom estaba intentando buscar, tener como un paquete completo. Tristemente ya no es el caso y Zoom se las va a ver negras, honestamente. Lo increíble es que Zoom no usó el dinero que tenía en efectivo. Tenía cerca de $5,000 millones en efectivo que pudieron haber usado para ofrecer e incentivar a Five9 a tomar este dinero, darles una buena paga a todos sus accionistas y de ahí aparte cierta parte en acciones, porque claramente $5,000 millones no es lo mismo que el precio de compra de Five9 de $14,700 millones. Es una falla tremenda para Zoom y se le espera un futuro próximo bastante turbio. La verdad, yo no le estaría apostando ahorita a Zoom. Si están invertidos ahí, con mucho cuidado, no sé si vaya a volver a subir y hacia dónde vayan, pero está en un mercado bastante difícil y la competencia se sigue poniendo más y más dura. Y ahora platiquemos un poco de lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas. Esta semana vimos una alza tremenda del Bitcoin específicamente, también Ethereum y algunas de las altcoins. Pero ¿a qué se debe esta subida? Ya que hace 2 semanas vimos una caída drástica y esta subida realmente todo es especulativo claramente, pero estamos viendo zonas de resistencia que se están rompiendo, pero sobre todo lo que hizo que las noticias hicieran que mucha gente empezara a comprar y comprar fue la aprobación, digamos, institucional del fondo de George Soros invirtiendo en Bitcoin. Esto le da a mucha gente más tranquilidad y más especulación hacia el futuro de lo que va a ser Bitcoin para el final de año. Se estima que va a cerrar el fin de año bastante alto. Viene todo ese FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es cuando la gente tiene miedo de perderse esa subida y empiezan a comprar más y más, y pues claramente eso hace que el precio continúe su subida. Estamos viendo bastante volatilidad. Obviamente sabemos que el mercado de criptos es muy volátil, pero esta vez estamos viendo esa volatilidad hacia la alza y está repitiéndose el tipo de gráfica que vimos hace 4 años antes de su desplome, esa subida tan enorme que tuvimos en diciembre. No sabemos si esto se va a repetir, pero pues no sería una apuesta mala entender de que va hacia allá. Estamos viendo mucha gente muy interesada. Otra vez se vuelve trending topic. La gente está hablando demasiado de criptos y de Bitcoin específicamente. Estamos viendo el mercado de NFTs crecer también gigantesco. O sea, el mercado de las criptomonedas una vez más está aquí para quedarse con todo, y que hay mucha gente que dice no, este mercado es transitorio, como Jamie Dimon y toda esta gente que está en contra de. Los mismos bancos enormes están ya abriendo sus mercados de criptos, sus mesas de cambio de criptomonedas, y pues no hay manera de negar el éxito de las criptos en este mundo, y sobre todo con esta impresión de dinero tan ilimitada que está teniendo el mismo gobierno de Estados Unidos, y demás gobiernos alrededor del mundo. ¿Cómo no creer que cripto es la solución para nuestros problemas económicos? Vamos a ver en qué acaba. Digamos, esto es un pequeño resumen de lo que ha estado pasando esta semana en criptos. Claramente el experto Alejandro en criptos no está aquí para darles esa información de dentro, pero espero con esto sea suficiente para ustedes. Y por último, señores, platiquemos de lo que está viviendo Facebook, porque qué tragedia. Pobres, realmente están bajo la lupa, pero tuvieron una caída de su sistema este lunes por 6 horas, donde obviamente de ahí nacen muchísimas teorías de conspiración, de que fue un hackeo, de que fue otro. Ellos obviamente salen a decir que fue un error interno, y sea lo que sea que pasó, al final del día sus servicios están de vuelta. No es la primera ni única empresa de tecnología que ha tenido una falla tan masiva. Amazon, Microsoft, Google, todos han tenido fallas de este nivel, pero lo curioso es el momento en que les pasó. Están bajo la lupa porque tienen a la persona que los está acusando, que vio el Wall Street Journal, fue directamente en contra de ellos. Platicamos de esto la semana pasada con el buen Juca y Alejandro, y sabemos que están bajo la lupa muchísimo en cómo toman decisiones, qué están haciendo y todo, ¿no? Entonces,
Hay demasiadas teorías en por qué pasó esto, cómo va, o sea, cuáles son las consecuencias, qué es lo que están intentando comunicar, pero muy interesante la respuesta de Mark Zuckerberg que vino el miércoles, el cómo y por qué pasó esto. Mark Zuckerberg simplemente salió a decir en una publicación en Facebook súper larga, sale a decir que se le hace interesante cómo la gente está, y bueno, más que interesante, triste, cómo la gente está acusándolos de ciertas cosas y específicamente de cómo están siempre tomando el dinero por encima de sus clientes, y dicen que imposible, como que no conoce ninguna empresa que realmente se dedique a crear productos que están causando daño a sus usuarios. Pues no sé si eso sea cierto, pero al final del día su publicación obviamente es lo que tiene que salir a decir Mark Zuckerberg, y esto es donde entra la discusión, ¿no? ¿Por qué salió a decir eso? ¿Por qué sale específicamente a decirlo de esta manera? Pero están tan bajo la lupa, y lo que se me hizo muy curioso es cómo y por qué dice esto. Me sonó un poco a cómo las empresas de tabaco en los 60, 70, 80 tenían su fondeo, tenían el instituto de estudio de tabaco y de las consecuencias del tabaco, como si realmente estuvieran haciendo su trabajo para ver cuál era lo que estaban afectando a la gente y demás. Me sonó a lo mismo, porque justamente salió a decir, ¿por qué estaríamos invirtiendo tanto en este tipo de estudios para que nos digan y entendamos qué está pasando con los usuarios? Pues claramente para poder negar que eres el que estás haciendo algo malo. O sea, me suena idéntico a lo que estaba haciendo la gente, bueno, las empresas de tabaco en la historia reciente, ¿no? O sea, suena muy parecido, pero digamos, demos el beneficio de la duda. Vayamos que sí están haciendo las cosas para cuidar a los usuarios. Entonces, ¿por qué el algoritmo sigue afectando tanto a la gente? ¿Por qué te sigue motivando a cambiar por interacción, a siempre estar enseñando cosas negativas en vez de cosas positivas? Hay cosas que simplemente no vamos a entender. Claramente no estamos dentro de Facebook, no podemos entender realmente cómo funciona. Pero como lo platicamos la semana pasada, Facebook tiene muchos moderadores y todo en Estados Unidos, pero ese es solo el 10% de sus usuarios. El resto del mundo no tiene la capacidad de poder manejar esto, por lo cual tiene que haber cambios importantes en su algoritmo, y esto tiene que venir de los gobiernos. Esto nunca va a venir de Facebook, porque sabemos que ni Snapchat, ni TikTok, ni Facebook, ninguna red social va a cambiar por sí mismos ni porque quieran cambiar. Su negocio está en vender tu atención a empresas que quieren comprar esa publicidad, ¿no? No van a cambiar el algoritmo siempre y cuando ese algoritmo te esté captando tu atención de la mejor manera. Esto está muy claro. Este cambio tiene que venir de los gobiernos. No sabemos cuándo va a pasar, y menos cuando vimos, o sea, cómo funciona el gobierno. En Estados Unidos esta semana hubieron audiencias con los directivos de Facebook en el Congreso y Senado, y vemos lo ridículos que son los senadores y los congresistas, que ni siquiera entienden el servicio que ofrece Facebook. O sea, es increíble ver un gobierno tan anticuado ante este tipo de cosas. Son la gente que tiene que poner las reglas y ni siquiera entienden los servicios. Así que mucha suerte a todos nosotros. Honestamente no sabemos en dónde vaya a parar, pero Facebook sigue bajo la lupa y van a tener que haber cambios drásticos bastante pronto. Y bueno, señores, les voy a dejar ahí el podcast. Va a ser uno mucho más corto de lo normal, porque simplemente es informativo. No hay una discusión entre yo y Alejandro, que es por lo general lo que más los entretiene, estoy seguro, pero preferimos sacar esto, aunque sea más corto, pero que les dé un poco de información este sábado, y en vez de dejarlos sin nada. Pero una vez más, muchas gracias a todos ustedes por escucharme, y pues nos vemos la semana que viene. Esperemos podamos ahora sí tener de nuevo una discusión. Gracias una vez más, emprendedores y emprendedoras. Gracias, Sergio. Gracias, Alejandro.